Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre metabolismo y la salud, la hipoglicemia, los bajones de azúcar. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Muchas personas padecen de lo que llaman hipoglicemia, que quiere decir que es hipo, quiere decir hacia abajo, glucemia viene de glucosa, es un bajón de azúcar. Básicamente es una de las causas principales de personas que hospitalizan. De hecho, entre los diabéticos, es muchas más las personas, como 8 veces más las personas que hospitalizan porque le baja el azúcar que las personas que hospitalizan porque le sube el azúcar. Eso es un dato que no es normalmente conocido. La gente oye a veces de que lo ponen al hospital a un diabético simplemente porque le subió el azúcar a 500, a 1000 o alguna cosa así. Pero la mayoría de las hospitalizaciones, ya lo reflejan los estudios clínicos, es por bajones de azúcar. Así que la hipoglicemia, de hecho, inclusive se dice que es la entrada a la diabetes. Voy un momentito a la pizarra para explicarle la hipoglicemia. Si usted tiene bajones de azúcar, bajones de glucosa, o tiene un ser querido, un niño, algo así que está teniendo bajones de azúcar, le quiero decir que lo está causando para que usted lo pueda evitar. Porque déjeme decirle que es la entrada a la diabetes. Prácticamente todos los diabéticos, antes de ser diabéticos, eran hipoglicémicos. Era como un aviso que el cuerpo estaba dando de que la cosa no andaba bien con el páncreas. Pero le explico, fíjese. En el libro El Poder del Metabolismo estoy todo el tiempo hablando de la diferencia entre los alimentos tipo A y alimentos tipo E. En el libro Diabetes sin Problemas también estoy hablando de lo mismo. Diferencia de alimentos tipo A, alimentos tipo E. Los A son los que adelgazan, los E son los que engordan. Le enseño por aquí la tabla para hacerle memoria, ¿verdad? Acá está, ok, alimentos tipo A y tipo E. Mira a ver si los coges aquí de cerquita, Jorge. ¿Se ve? Chuchín, ¿ok? Los A son los que son amigos del control de la diabetes, que son los que adelgazan. Los E son los que son enemigos del control de la diabetes, que son los que se engordan. ¿Okay? Ahorita los voy a dar con más detalle. Ahora, fíjense, los alimentos que están causando la hipoglicemia, la glucosa en la sangre debe estar siempre entre 70 miligramos por decilitro hasta un máximo de 130. Por arriba de 130, el cuerpo se destruye. Ya está comprobado que cuando el azúcar sube por arriba de 130, 140, 150, 160 o 200, lo que sea, el cuerpo se destruye. O sea que lo que destruye el cuerpo de un diabético o le quita la vista a un diabético o le causa una amputación o pierde los riñones, siempre es que el azúcar está por arriba de 130. Los momentos en que ese pico se va por ahí para arriba, ahí es que se destruye el cuerpo. O sea que control, azúcar normal, ¿verdad? Es que el azúcar fluctúe entre 70 y 130. Eso es el nivel normal del cuerpo. Ahora, cuando el azúcar baja por debajo de 70 y llega ya a 60 miligramos por decilitro, esto se llama hipoglucemia. Hipo de hacia abajo y glucemia que viene de glucosa, ¿no? Esto es una condición bien peligrosa porque cuando baja mucho el azúcar, que es el combustible principal de las células del cuerpo, el cerebro empieza a fallar. Porque las células del cerebro necesitan la glucosa. Cuando el cerebro empieza a fallar, que es lo que dirige el resto del cuerpo, el sistema nervioso central, el cerebro dirige todas las funciones de las glándulas, de los órganos, de la digestión, de la respiración, de todo, el cuerpo empieza a fallar. Muchas personas, inclusive si tienen mucha hipoglicemia, empiezan a tener daño cerebral. ¿Por qué? Porque les falta el azúcar, se mueren las células por falta de alimento y básicamente pues hay daño y pueden crearse hasta tumores en el cerebro por los bajones de azúcar. Ahora, ¿qué lo causa? Pues mire, lo que hemos visto en la práctica de los Natural Slim y ya con unos 17 años de hacer esto, pues lo que he visto es lo siguiente. Toda persona que aplique la información que está en el libro El Poder del Metabolismo o que aplique la información que está en Diabetes sin Problema, que haga, digamos, la dieta 2x1, la dieta 3x1 o que vaya a un Natural Slim para adelgazar con la ayuda de un consultor profesional en metabolismo, pues esa persona va a ver que automáticamente la hipoglicemia es lo primero que desaparece. Nadie que haya pasado por el sistema Natural Slim tiene hipoglicemia. ¿Por qué? Porque la causa de la hipoglicemia siempre es exceso de carbohidratos refinados. En otras palabras, lo que nosotros llamamos alimentos tipo E, que son los alimentos que engordan y son los alimentos que son enemigos del control de la diabetes, ¿no? O sea, siempre que usted a un cuerpo le da exceso a alimentos tipo E, el cuerpo no tiene cómo manejar ese exceso y el páncreas que está aquí, el páncreas está a este lado acá, el hígado está acá, el páncreas está acá,
produce exceso de insulina. Cuando produce exceso de insulina, que es una respuesta de estrés del cuerpo al exceso de carbohidratos, automáticamente la glucosa se la va a bajar demasiado. ¿Por qué? Porque ahora hay demasiada insulina. Así que la forma de evitar, o sea, la hipoglicemia es controlar el montón de carbohidratos refinados. De hecho, usted no puede tener un ataque de hipoglicemia si antes de eso usted no se dio una buena artera de alimentos tipo E. Es imposible. En el momento que usted empieza a comer tipo dieta 3x1, donde usted controla los E, en la dieta 3x1, usted controla los E a no más de una cuarta parte del plato, usted no tiene problema. No va a tener hipoglicemia jamás. En el momento que usted aumenta los E a la mitad o más, automáticamente usted va a tener problemas de hipoglicemia. Entonces, fíjense, estamos hablando específicamente de estos alimentos. Se los voy a poner aquí grandecito para que Jorge los tome, ¿ok? Estamos hablando de los E. Mira, aquí los tienes más en claro, Mira, aquí está, ¿ok? Estos son los que son, ¿ok? Estos son los que son, ¿ves? Que están el pan, la pasta, la harina, el arroz, los plátanos, la papa, ese tipo de alimentos, ¿no? Ese tipo de alimento que lo van a ver en el libro El Poder del Metabolismo y Diabetes sin Problemas es el alimento que cuando usted lo abusa automáticamente está causando una hipoglicemia. Y como les decía, la hipoglicemia es la entrada a la diabetes. Y esto se los comento pues porque la verdad siempre triunfa.